Jóvenes, buenos días. Hoy nos toca ver la conceptualización de la biología. ¿Qué es conceptualización de la biología? No es el concepto que tengamos ustedes o yo, no, es el concepto que que existe de la biología a nivel global. ¿Por qué a nivel global? Porque es lo que procede en todos los estudios de biología. ¿Por qué la conceptualización? Porque ahí nos habla qué es la biología. Y antes que nada, vamos a definir lo que es biología. Bios, vida, logos, estudio, estudio de la vida. Pero también si hiciéramos una encuesta con ustedes, ¿qué es la vida? Cada quien nos daría un punto de vista. Esto porque lo hemos hecho anteriormente y alguien nos dice, vida es algo que respira, algo que siente, algo que come. Sí, sí y no, sino la vida es una organización. ¿Por qué organización? Porque está organizada por muchos bioelementos y macromoléculas que vamos a irlas mencionando en el transcurso de nuestra materia. Es una organización porque los elementos que nosotros tenemos para sustentar la vida. Y esos elementos se denominan bioelementos precisamente por eso, porque sostienen la vida. La materia inerte no tiene vida, pero en cambio también está formado por los elementos elementos, 9 elementos, que en algún momento también forman la vida. Entonces la vida es una organización. Y entonces esto sí vale la pena explicar aquí qué es vida, es una organización. Y es importante hacer hincapié en que los virus que actualmente estamos sufriendo el embate de estos virus, no son seres vivos, por lo tanto no se reproducen. Al hablar de biología nos hablan de cómo nos reproducimos. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Los virus no son seres vivos, por lo tanto no se reproducen. Se multiplican, que es diferente. Sin en cambio, ¿qué es la vida? La organización para formar las 4 sustancias orgánicas. ¿Cuáles son? Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, que son los sinónimos. Y estos carbohidratos son sustancias energéticas, son los que nos dan energía. Lípidos o grasas, una de las funciones es la síntesis de membranas celulares, pero también son energéticas. Y las proteínas también son sustancias energéticas que sirven de sostén. Todo ser vivo estamos llenos de proteínas y debemos de saber que estas 3 primeras, carbohidratos, lípidos y proteínas, también son sustancias energéticas. Ejemplo, lo vamos a ir desglosando más adelante, que los hidratos de carbono nos proporcionan 4 calorías, los lípidos 9 y las proteínas 4. Vamos a ir desglosando qué son calorías. Para su estudio, las calorías son el grado que tienen los carbohidratos de energía. Por eso es que la energía no es posible medirla, en este caso la energía metabólica, y los científicos han empleado la caloría como medida de la energía. ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado de temperatura a 1 gramo de agua, de 14.5 a 15.5 grados centígrados. Bien, entonces esto es lo que vamos a estar mencionando, y que dentro de la conceptualización nos habla de entender, de estudiar cómo nacemos, cómo morimos, cómo comemos, cómo respiramos, ¿sí? Cómo nos reproducimos. Todo esto interviene la biología y mucho más. Cabe hacer mención que decía yo que los seres vivos estamos compuestos de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Sin en cambio, los virus no son seres vivos y están compuestos de las mismas sustancias. Están compuestos de carbohidratos o algún tipo de azúcar. Están compuestos de lípidos o grasas. Si ustedes recuerdan, los coronavirus se llama coronavirus precisamente porque tiene una corona de grasa, una especie de corona, y tiene proteínas. Estas proteínas se encuentran almacenadas dentro de la cápsula que tiene el virus. El virus es una cápsula de algún ácido nucleico. Entonces, alrededor de esa cápsula está formada por proteínas y ácidos nucleicos. Algunos de los dos, no los dos. Puede tener DNA o RNA, no los dos.
¿Y para qué sirve esto? Porque este ácido nucleico sirve cuando los virus infectan una célula. Debemos de saber que los virus, entre otras situaciones, son dos específicamente que significan su comportamiento. No son seres vivos, son parásitos celulares obligados porque deben de estar en una célula para que se multipliquen. Fuera de la célula son inactivos y son parásitos celulares obligados, y la otra es que no son seres vivos. No son seres vivos porque no tienen metabolismo propio. Bien, aquí hablábamos de que la biología nos enseña a ver cómo nacemos. Aquí al hablar de cómo nacemos, debemos de entender que es forzosamente la unión de los dos gametos, masculino y femenino, para que se procree un descendiente. ¿Verdad? ¿Cómo morimos? ¿Por qué morimos? Morimos precisamente porque todo tiene un límite, la vida tiene un límite, y si ese límite nosotros lo podemos acelerar o retardar, ¿cómo lo aceleramos? Precisamente no teniendo tal vez cuidado de qué es lo que, cómo actuamos en nuestra vida, cómo nos alimentamos, y eso acelera precisamente la muerte de los seres vivos. Ahora lo vemos que la ingesta de sustancias con alto valor calórico son nocivos precisamente porque llegan a producir obesidad, que es una de las situaciones más vulnerables del ser vivo, en este caso para adquirir COVID. ¿Por qué? Porque la obesidad es una entidad que altera nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es este sistema inmunológico? Pues es un sistema que está compuesto por todas las defensas para nuestro organismo. Si nuestro sistema inmunológico estuviera adecuado, está capacitado para hacer anticuerpos y no producir enfermedad por alguno de los virus. Esto es lo que hace la vacuna, que cuando se llega a desarrollar, como todas las vacunas que se han empleado, es precisamente para hacer anticuerpos que destruyan el virus y no tengamos ese padecimiento. ¿Verdad? ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué es lo que comemos y para qué? Lo que comemos, ¿qué significa? Si nosotros comemos muchos carbohidratos, lógicamente los carbohidratos en demasía adentro de nuestro organismo se van a almacenar en grasa, porque el exceso de carbohidratos en nuestro organismo se va a metabolizar y se van a convertir en ácidos grasos, o sea, en grasa, y vamos a aumentar de peso. Primero vamos a llegar a sobrepeso, y si esto no lo mejoramos, llegamos a la obesidad. Bien, entonces esto es lo que nosotros que comemos, o por qué debemos de comer una cierta cantidad de calorías. Y para su conocimiento, alguien de saber que los nutriólogos son precisamente aquellos especialistas que elaboran dietas de acuerdo al organismo, lo que necesita. Hay dietas de 1000 calorías, de 500, de 1500, de 2000, etcétera, lo que el organismo necesite. ¿Verdad? ¿Cómo morimos? Esto también debemos entenderlo, que todo hay un límite, la vida también tiene un límite, pero ese límite, como mencionamos, lo podemos acelerar o lo podemos prolongar debido a nuestra actitud dentro de nuestra estancia aquí en nuestro entorno. Lo podemos acelerar no teniendo conciencia de lo que comemos. Hablábamos de alimentos de un alto contenido calórico. Ahora ha habido un debate que nos informan los medios de comunicación de que los empresarios están en contra de que se suspenda la alimentación chatarra. Esto desafortunadamente para mí sí es importante mencionarlo, lo he mencionado generalmente en todas mis clases, de que la prohibición de alimentos chatarra se originó hace muchos años en Estados Unidos. Estados Unidos dijo que le preocupaba al niño obeso, ¿sí? Y por lo tanto suspendió la venta de alimentos chatarra. No sé, no me consta si de veras ya no las vendan o sí, pero probablemente sí las hayan suspendido. Aquí en ese entonces también se hizo lo mismo. Allí en los medios de comunicación hicieron no comunicado, sino nos informaron repetidas veces que se iban a suspender el alimentos chatarra en las escuelas. Eso nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Precisamente por los intereses creados. Y eso lo estamos viendo actualmente. Ya Oaxaca y no recuerdo qué otro estado
ya tomaron la iniciativa de suspender la venta de bebidas azucaradas y de alimentos chatarra a los menores de edad. Entonces los empresarios, los que hacen esos alimentos, pues ya se inconformaron porque dice que va a ser una disminución de la economía para las famosas tienditas. Y esto, por un lado, a lo mejor tengan razón, pero lo más importante es que si los empresarios hacen alimentos con alto calor o valor calórico y los niños sean obesos, pues a lo mejor eso lo hacen a un lado, lo que importa son sus ingresos, como ha sucedido siempre, pero eso ya es cada quien entender lo que nosotros queramos entender. Pero lo importante es que precisamente el alto valor calórico que ingieramos es totalmente nocivo. En otros semestres se habla de las famosas bebidas energetizantes, que son totalmente nocivas. No es el caso de nosotros, pero sí es conveniente mencionarlo. Bien, entonces sí es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que es esto de la conceptualización de la biología. Aquí nos habla, les decía yo, cómo nacemos, cómo nos procreamos, cómo nos reproducimos, cómo morimos, cómo comemos, qué comemos, por qué respiramos, por qué nosotros tenemos cierta vulnerabilidad al no tener una salud adecuada. Es importante tener en cuenta precisamente esto de que en este tema de la conceptualización de la biología habla en esta lectura que se les va a poner a ustedes, en que un simple rayo de luz es importante para que nosotros tengamos alimento y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que los rayos solares, que son energía luminosa, es importante para la síntesis de alimentos como son glucosa, proteínas, lípidos, que elaboran los vegetales que se denominan organismos autótrofos, porque uno mismo, ellos son los mismos organismos que fabrican sus propios alimentos y aparte para todos los seres vivos. Entonces, esta luz solar precisamente es importante para la síntesis de alimentos, de glucosa, de energía. ¿Por qué? Porque es importante que esta energía abastezca a todos los niveles tróficos. ¿Qué quiere decir niveles tróficos? Todos los niveles de nuestra vida, desde unicelulares hasta pluricelulares, y se abastezca de energía, porque la fuente principal de energía es el sol. La luz solar, los vegetales lo aprovechan para sintetizar carbohidratos, en este caso glucosa, que lleva adentro de la glucosa una cantidad enorme de enlaces que contienen ATP. Este ATP es el principal molécula energética, que aquí la tenemos, que es ATP, que significa trifosfato de adenosina. Este trifosfato quiere decir que es una molécula con 3 radicales fosfato de muy alta energía. Y este ATP es la energía metabólica que que necesitamos nosotros para tener nuestras funciones y que nos las proporciona la glucosa como sustancia energética. También los lípidos y las proteínas nos proporcionan energía, como ya habíamos mencionado, y que esta energía se mide en calorías, y precisamente nosotros debemos de tener cuidado en la ingesta de estas calorías. Y es importante también hacer mención de que los niveles tróficos pues son precisamente todos los organismos que habitamos en nuestro planeta y que todos necesitamos energía. Los reptiles que no controlan su energía también necesitan energía del sol, pero ellos las toman directamente al exponerse al sol. Bien, entonces dentro de la conceptualización es importante tener conocimiento de todos los procesos vitales que llevamos los seres vivos, desde reproducción, desarrollo y muerte, ¿verdad? Pero es importante saber también por qué nosotros retardamos nuestra muerte o la podemos acelerar. Vuelvo a repetir, la homeostasis, que es el equilibrio de todas y cada una de las células, se puede romper en una forma no total, y entonces al romperse el equilibrio no total aparece la patología, en este caso muchas patologías. Lo más frecuente en nuestro medio es la diabetes y la presión arterial. Cabe hacer mención que el término diabetes es con E, no con I. Diabetes, no, eso es para la gente que no tiene la oportunidad de estar en un aula escolar. Para nosotros el término correcto es diabetes, ¿verdad?
Entonces, esta diabetes es el rompimiento de la homeostasis de nuestro organismo. Cuando la homeostasis se rompe totalmente, aparece la muerte. Bien, jóvenes, aquí vamos a dejar el tema de conceptualización. Se les va a poner la lectura para que ustedes la analicen. Y como tarea, van a tener que explicar qué es la conceptualización desde el punto de vista reproductivo, ya que al hablar de la reproducción se puede hablar de muchísimas cosas. Esa es la primera tarea o la tarea que vamos a elaborar. La segunda, porque la primera fue los personajes que promulgaron o abatieron diferentes teorías de la vida. Jóvenes, estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buen día.